Hoy vamos a hablar de escultura corporal masculina, que es una cosa que yo tengo una hucha en mi casa, estoy ahorrando y cuando ya pueda iré a hablar con el doctor Randolfo, de la clínica del doctor Randolfo, y le diré, doctor, hágame nuevo, que conmigo va a tener mucho trabajo, doctor, porque no hay manera. Bueno, se intentará. Creo que lo lograremos. Muy bien, ahora en serio, vamos a hablar de los hombres que están interesados en mejorar su físico y de alguna manera ya acuden a las clínicas, porque antes era una cosa que era solamente del sector, o sobre todo no, pero mayoritariamente del sector femenino. Ahora ya los hombres nos hemos quitado un poco las tonterías de la cabeza y ya acudimos a que un especialista como usted nos ayude. Sí, eso es real. Ahorita la parte masculina o la demanda de cirugía corporal masculina ha incrementado. O mejorarse o verse mejor. Por ejemplo, claro, tenemos, como siempre he dicho, tenemos la parte no quirúrgica y la parte quirúrgica. Yo normalmente me refiero siempre a la parte quirúrgica, Correcto. pero actualmente están también vienen productos como el ácido hialurónico corporal que Correcto. nos ayuda a mejorar. Por ejemplo, hay personas que se matan en el gimnasio trabajando el pectoral y no terminan porque por genética tenemos No lo diferentes formas desarrollan. de pectoral y Claro. entonces quieren mejorarlo y esto nos ayuda como a terminar de definir aquello que he logrado, he trabajado durante mucho tiempo en el gimnasio y lo puedo llevar a cabo, ¿no? Claro. La parte, digamos, de deltoides, la parte pectoral. Ujú. Entonces, esta parte pues le preocupa a la gente. Ya vamos, cuando vamos a la parte quirúrgica, pues es importante ver qué tipo de paciente tenemos. Claro. Entonces, el tipo de paciente ideal, ¿cuál es? El paciente que se cuida, que va al gimnasio, pero sin embargo, siento que la zona del flanco sigue teniendo un poco de flacidez, un Claro. poco de depósito de grasa, y en ese momento es que la cirugía plástica actúa para completar realmente el trabajo que yo he hecho, porque yo he Claro. hecho un trabajo, me cuido, hago dieta, hago deporte y lo hago. También está el paciente que, bueno, estoy un poquito pasado de peso, pero oye, me quiero motivar porque, mira, siento que si me quito un poquito de esto me voy a motivar. Y Claro. eso también es válido en algunos pacientes, no en todos. Ya cuando hablemos de pacientes con sobrepeso, pues hay que aconsejarles también, mira, vamos un poco a ponernos a tono y luego ya hacemos algo de cirugía. Eso es importante, pero permítele Sí, sí, que le interrumpa. Porque, vamos a ver, y puede llegar muchos pacientes, pero sí, puede llegar sí, un paciente que diga, hágame, doctor, hágame nuevo. ya. No se hacen milagros, eso ya lo hemos hecho siempre. No, eso es bien importante estar claro de dónde partimos, ¿ok? Claro. No podemos partir porque una persona que tiene una obesidad, por ejemplo, mórbida, Mm, evidentemente no es el tratamiento. claro. Estamos buscando contorno corporal, hacer una ya no sé tampoco actualmente aquellos abdómenes tan trabajados, tan Claro. marcados, no, realmente no, vamos a algo más sutil, algo más natural, o sea, lo que Ujú. podemos lograr naturalmente. Claro. Hay gente que evidentemente quiere algo drástico o algo que se note mucho, pero ese tipo de cirugía con aquella definición tan marcada, con aquellos cuadros, porque siempre está la tableta del abdomen, los Sí. cuadritos marcados del abdomen, del abdominal, evidentemente en el momento en que se hacían o en su momento que se hizo, hay que entender que para marcar hay que tener un poquito de grasa porque se definen, digamos, las líneas Sí. naturales, ¿ok? Donde está donde la parte abdominal y queda una pequeña capa de grasa que es la que hace que se destaque más el relieve del músculo. Ah. Con lo cual, si tenemos mucha grasa, evidentemente no se va a ver muy bien. Entonces, Ujú. siempre tenemos que trabajar en función de que se vea lo más natural posible y que el Claro. paciente entienda Claro. que es como un estilo de vida, como tratar de verse mejor la parte corporal. Ese siempre que hablamos, doctor, es una de sus obsesiones, que la gente se vea natural, que la gente no haga locuras y entiendo que se habrán contado usted todo tipo de pacientes y que ha tenido que aconsejar muchas veces más, a veces que hincar el Sí, a bisturí. veces, claro, hay pacientes que no te entienden esa parte, pero sobre todo, y en el hombre es muy importante mantener un poco la naturalidad, o sea, Claro, mantener dentro de todo la parte armónica de masculina. sí. Porque claro, en las mujeres de repente tú puedes enfatizar mucho la cintura, puedes enfatizar las caderas porque es Sí, natural, pero un hombre que tú le marques mucho una cintura y le pongas unas caderas, pues claro, ya se ve más claro, femenino, o sea, claro. no se ve bien, ¿ok? Sí. Pues estamos hablando de la persona que busca un contorno masculino, digamos, atlético, por decirlo Correcto. así. También es válido que esa grasa que se extrae, podemos utilizarla también en el glúteo, porque Ujú. el hombre también pero la manera de colocar el glúteo, grasa en el glúteo, o sea, una lipotransferencia, La la propia propia grasa. grasa, es diferente la forma a colocarla en una mujer. El Claro. hombre tiene otra dimensión, otra anatomía glútea que sí permite un poco, o sea, proyectarlo sin llegar a exagerar. O sea, Correcto. normalmente en el hombre hay que ser un poco más cautos en cuanto a las dimensiones de volúmenes. Hay que tratar siempre de armonizarlo y que se vea muy estructurado, buscando, digamos, por decirlo así, una
tipo escultura griega, que son aquellas esculturas que tú las Claro. ves que no son tan marcadas. Hay unas que son muy exageradas, pero realmente en general un torso griego, si lo ves como las líneas van muy naturales, pero con una marcación, con una definición, pues. Correcto. ¿Qué zonas del cuerpo le piden más los hombres? Si se puede explicar, claro. Sí, evidentemente en el hombre hay dos preocupaciones muy importantes. Los flancos es una Sí. zona que le molesta a la mayoría de hombres Ujú. y el pectoral. O sea, el pectoral porque también tenemos que ver que a nivel pectoral pues tenemos glándula, también hay Claro. una glándula masculina que no es una glándula como la femenina, pero es glándula al fin y al cabo, que a veces se desarrolla y dependiendo por algún estímulo hormonal, etcétera, me he pinchado para el gimnasio y bueno, de repente Sí. tal empiezas a tener la ginecomastia. Entonces Sí. la ginecomastia tiene un componente de grasa también muchas veces. Claro. Entonces son las dos partes que el hombre le mortifica, le siente que son las partes que tiene que mejorar. El pectoral y la zona de flancos. Básicamente les acompleja mucho. Y otra parte, ahora actualmente, es la zona del pubis. Ah, Porque claro, cuando hablamos de contorno corporal también hablamos de la parte del pubis, porque Claro. si el pubis tiene mucha grasa, evidentemente, ahora se han, que ese es otro tema de otra charla, hablar de lo que es el embellecimiento, o sea, o el contorno, digamos, la parte genital. Sí. La parte de cirugía estética a nivel genital, Ujú. engrosamiento, alargamiento, que se usa la grasa también para engrosarlo, pero ya es como hablar un tema más completo de la parte ya genital del hombre. Sí. Pero el pubis, cuando tienes un pubis que está un poco descendido, que está un poco más gordito, pues hace que la parte, el genital se vea menos, se Claro. vea menos el pene, y por supuesto, pues la gente También le siempre preocupa eso a los hombres, prefiere claro. estar más plano y le gustaría tener muy plano el pubis porque eso visualmente hace que se vea un poco más largo el pene. Claro, claro. Qué cosas, ¿eh? De alguna manera debemos tener en cuenta que todo esto tiene, por supuesto, pues una aplicación estética, pero también tiene una aplicación psicológica, porque a todo el mundo le gusta verse bien y le ayuda a verse bien. Claro. Evidentemente que verse bien es importante y como te digo, muchas veces hay personas, chicos jóvenes que tienen mucho, digamos, en el pectoral, la ginecomastia está presente y van con complejo de porque no le quieren quitarse la camiseta en la playa porque sienten complejo de tener como unos pechos. Entonces, Sí. claro, eso dentro de la parte de la psiquis del hombre, eso afecta mucho. Eso afecta. Y la parte genital también, por supuesto. Claro. Son los dos puntos que son ginecomastia y la parte genital. Y a nivel, digamos, de torso, pues la parte de los flancos, que es la parte donde siempre que no me lo puedo bajar con el gimnasio, que es difícil de bajarlo con gimnasio, Claro. porque claro, sí lo puedes lograr, pero a veces, dependiendo de la actividad que cada quien tenga, pues por cuestiones de trabajo no puedo ir tantas veces al gimnasio como yo quisiera. Correcto. Entonces, pero me trabajo, hago el esfuerzo de hacer cosas para verme mejor. ¿Ok? Y si, por ejemplo, tengo un paciente, una persona, mira, soy muy ocupado y yo tengo, por ejemplo, tengo complejo con que me veo el hombro un poco pequeño, pues entonces vamos a parte de medicina estética, un poco de hialurónico para disimular, pero ya luego iríamos a un procedimiento más definitivo, que es la extracción de la grasa, la lipotransferencia, y con eso pues ya complementamos lo que empezamos. Vamos a hablar de este tipo de técnicas. Ujú. Esto de la lipotransferencia es interesante porque de alguna manera supongo que tendrá la propia grasa o esto de alguna manera el cuerpo no tiene rechazo y es de alguna manera, no sé, más... De alguna manera es tu propia grasa, tu propio cuerpo es más natural, ¿no? Aunque sea evidentemente un procedimiento quirúrgico es más natural, ¿no? Entiendo que es uno de los procesos más utilizados, ¿no? Sí, la lipotransferencia hoy en día, la grasa, cuando empezó la lipotransferencia para nosotros se abrió digamos, un abanico de posibilidades, porque evidentemente antes, en las épocas de los 70, se empezaron a utilizar filler o rellenos que no eran, digamos, biodegradables y vinieron las complicaciones, pero una vez que se empezó a utilizar la grasa que como lipoestructura facial, pues ya por supuesto hay que procesarla, hay que un proceso de centrifugación, hay muchísimas técnicas, muchas maneras de llevar a cabo la grasa, pero en conclusión, para simplificar, la transferencia de grasa es obtener la grasa que sacamos extraemos de la liposcultura, se procesa y luego se trasplanta a otra zona. Evidentemente, cuando nosotros estamos llevando esta grasa al sitio, digamos, receptor, el sitio donante, digamos, el flanco y el sitio receptor, el glúteo. Hablemos de glúteo. Correcto. Cuando colocamos la grasa, la vamos a colocar porque la grasa es como semilíquida. Entonces va colocándose la grasa. ¿De qué depende que esa grasa permanezca allí? De la vascularización del sitio donde está llegando. Claro. Entonces se les da recomendaciones al paciente, mira, trata lo posible de no tocarte mucho la zona para que se vascularice. Porque ¿qué vamos a hacer? El organismo va a vascularizar toda esta grasa
y la va a hacer propia como de su zona. Claro. Entonces, la baja tiene células madre que también nos ayuda a regenerar más el tejido, con lo cual la grasa es el mejor, digamos, relleno que existe. Pero Es claro, natural. ¿cuál es el tema con la lipotransferencia? Si vamos a hacer un glúteo, evidentemente no lo podemos hacer con anestesia local. Claro. Eso hay que hacerlo en un quirófano, con las condiciones, porque la grasa tiene la particularidad que es muy fácil que se pueda contaminar. Entonces, una contaminación con la grasa, una complicación con la grasa, se minimiza cuando tú vas al quirófano y hacer procedimientos bajo la asepsia, antisepsia, procesar bien la grasa, evitar que se contamine, porque una contaminación de grasa pues, es una complicación, ¿okay? Que puede ocurrir también. Antiguamente había también complicaciones de embolismo graso, porque al principio se colocaba la grasa dentro del músculo, porque bueno, el músculo tiene más sangre y a lo mejor allí pues se vasculariza va, pero resulta que podía hacer microembolismos de grasa y entonces se producía una complicación. Actualmente la colocación de la grasa, nosotros en nuestro equipo, subcutánea. Totalmente subcutánea, por encima de la fascia, evitando complicaciones, ¿okay? Porque eso siempre es lo más importante. También hay un porcentaje de reabsorción que la gente tiene que entender que en el mejor de los casos siempre hay un porcentaje de reabsorción que puede llegar a un 30%. Por eso al principio se puede sobrecorregir un poco si tenemos suficiente grasa, claro. Se puede hipercorregir y luego ya eso va a bajar con el tiempo y luego se va acomodando todo, se va como amoldando. En su sitio, entiendo. Doctor, hay muchas cosas de las que me gustaría preguntarle, porque desde luego esto es un campo inmenso, pero para un hombre que esté pensando en someterse a una escultura corporal, ¿qué consejo le daría usted para que lo haga de forma informada y segura y que se atreva a dar ese paso, pero que con confianza? Sí, lo más importante en un paciente que se quiere hacer una cirugía, evidentemente que esté sano, Claro. que no tenga una complicación, que no tenga una patología de base, a ver, una persona diabética se puede operar, tiene que estar compensada, una persona hipertensa se puede operar, pero tiene que estar compensada, ir con todas las medidas necesarias. 1, 2, saber primero la valoración y que tengamos, digamos, un índice de masa corporal adecuado. No pasarnos de sobrepeso, sino si queremos entre más definición queremos en el cuerpo, entre tener un resultado más, digamos, escultural, el índice de masa corporal tiene que estar más cercano a lo normal. Claro. ¿Ok? Porque lograremos definir mucho más. ¿Un paciente con sobrepeso se puede operar? Claro que se puede operar, pero evidentemente no vamos a tener el resultado de un paciente que está bien. Claro. Y otra cosa muy importante es la piel. Si tenemos una piel que es firme, una piel que está en buenas condiciones, la retracción, porque la lipoescultura depende mucho de que la piel retraiga y quede bien en su sitio. Si hay un grado de flacidez importante, porque mira, es que yo perdí 30 kilos, entonces ya vamos a otro procedimiento que es una abdominoplastia donde hay que retirar la piel, hay que tener una cicatriz mucho más larga, tenemos incisiones, pero evidentemente no hay otra manera. Cuando un paciente ha perdido demasiado peso y la piel cuelga, evidentemente hay que hacer otro tipo de procedimiento que no vamos a lo que es lipoescultura de alta definición o tratamiento de grasa. Se hace combinado. Se hace la lipoescultura Basser, que nosotros realmente yo siempre he hablado del Basser porque es el gold estándar en cirugía plástica. Más allá o sea, cuando llegó el Basser, pues mejoró muchísimo los resultados de la lipoescultura. Si un paciente tiene flacidez, pues hay que ver qué cantidad de flacidez tenemos y hay que hacer otro procedimiento adicional que hacer una abdominoplastia. Pero ya esto como para pacientes que han perdido mucho peso, una situación posbariátrica donde, claro, el paciente ha perdido 30, 40 kilos y evidentemente la piel no ha dado tiempo a que pueda llegar a su sitio. Claro. Entiendo perfectamente y vuelvo a mi hucha, que sigo haciendo la hucha, para que usted me deje nuevo. Pero en cualquier caso... después del verano. Después del verano, lo dejamos para el verano. Pero bueno, en cualquier caso, siempre es un placer hablar con usted. El doctor Randolfo, cirujano plástico, pónganse en sus manos. Si desean tener un cuerpo escultural, yo sigo haciendo mi hucha y le agradezco una vez más su visita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.